Hola, hola, hola. Te invitamos a leer y escuchar el audiolibro Mini Detective de Christine Nostlinger, una historia llena de ingenio, valentía y amistad. Este audiolibro ha sido realizado de manera muy especial para un pequeño lector que me solicitó a través del portal de YouTube, es decir, de mi portal Escúchale y Comprende, pero que siempre estará disponible para todos los niños y niñas que deseen disfrutarlo. La historia de Mini Detective nos presenta a Minnie, una niña de 8 años que al ver que su hermano Moritz es acusado injustamente de robar un billetero, decide convertirse en detective. Con la ayuda de su amiga Maxi buscará pistas y utilizará toda su inteligencia para resolver el misterio y demostrar la verdad. Una aventura divertida, emocionante y con una gran lección sobre la justicia y el amor fraternal. Escúchalo ya en Escúchale y Comprende. Espero que te guste. Ok, las recomendaciones para trabajar con mi canal Escúchale y Comprende, que es nuestro eslogan, primero que todo, escuchar mi voz. Prestar mucha atención a la narración del cuento o libro, escucharlo cuidadosamente te va a ayudar a captar todos los detalles y comprender la historia. Segundo, tienes que seguir la lectura, ya sea en tu libro físico o a través de las diapositivas. Esto va a acompañar la narración leyendo el texto con atención, lo que te va a permitir mejorar tu fluidez lectora y reforzar la conexión entre las palabras que escuchas y las que vas leyendo en tu texto. Y tercero, tienes que responder las preguntas que yo te dejo al finalizar la lectura. Contesta las preguntas que te propongo. Estas te van a ayudar a reflexionar sobre el contenido, evaluar tu comprensión y conectar las ideas principales del libro con tus propias experiencias. Sigue todos estos pasos y disfruta de cada historia mientras aprendes de una manera divertida y enriquecedora. Herminia Ziegfeld tiene 8 años. Papá, mamá y la abuela la llaman Minnie. Solo su hermano Morris la llama súper larga o larguirucha. Y es que Minnie es muy alta y muy delgada. Es tan alta como Morris, aunque él tiene 2 años más que ella. Morris opina que una hermana pequeña tiene que ser realmente más pequeña. Se enfada mucho cuando algún desconocido le pregunta, ¿cuál de los dos es mayor? A Minnie le sienta fatal que su hermano la llame súper larga o larguirucha, y no le sirve de nada que su padre o su madre le digan, no lo dice con mala idea, en realidad te quiere mucho. Minnie siente complaciente, pero en el fondo piensa, eso solo se lo creen ellos, porque están deseando creérselo. Cuando se quiere a alguien, se le trata con cariño. Minnie siempre trata bien a Morris, y Morris lo ve como algo normal. Sin embargo, cuando su hermano se enfada con alguien, descarga todo su mal humor sobre Minnie. Pero eso sí, cuando necesita dinero, es Minnie la que se lo presta. Y cuando está triste, Minnie lo consuela. Si está aburrido, Minnie juega con él. Si no tiene ganas de hacerse un bocadillo, Minnie se lo prepara. Incluso le limpia los zapatos. Maxi, la amiga de Minnie, le dice, yo no sería tan tonta como tú. También la abuela le dice a veces a Minnie, Minnie, eres demasiado buena con Moritz. Y Minnie le contesta, es que le quiero mucho. Hace una semana Moritz se portó especialmente mal con su hermana. Minnie se resbaló en las escaleras del colegio por culpa de un caramelo chupado que se le había caído a un niño. Rodó por las escaleras hasta la puerta del colegio. 24 escalones. Al llegar abajo dio una voltereta. La cartera se le cayó, se abrió y todas sus cosas se desparramaron por el suelo. Todos los niños le preguntaron si se había hecho daño y recogieron lo que estaba tirado por el suelo. Solo Morris se quedó quieto en la puerta del colegio y dijo sin parar de reírse, la larguirucha se ha partido en dos. Hannes y Axel movieron la cabeza. Hannes le dijo a Axel en voz baja, Morris es repugnante. Minnie pudo oírlo a pesar de todo. Se colgó la mochila a la espalda y le dijo a Maxi, ya está bien, no voy a dirigirle la palabra nunca más. Minnie le decía muy en serio. Mantuvo su promesa durante toda la tarde.
Por la noche tampoco habló una sola palabra con su hermano, ni siquiera le dio las buenas noches. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Moritz le pidió un lápiz rojo y ella le dijo a su madre: «Dile a tu hijo que no le voy a prestar nada nunca más». «¿Por qué no me lo dices a mí?», le gritó Moritz. «¿Te has vuelto loca?». Minnie le dijo a su madre: «Dile a tu hijo que para mí está muerto». «¿Por qué?», gritó Moritz muy enfadado. Y Minnie volvió a decirle a su madre: «Dile a tu hijo que él sabrá por qué, a no ser que haya perdido la memoria». En el colegio Minnie le contó a Maxie que no había cruzado ni una sola palabra con su hermano. «Por fin», exclamó Maxie, «pero tienes que seguir así al menos una semana, para que se dé cuenta de que no puede hacer siempre lo que quiera». «Por supuesto», prometió Minnie. «Durante una semana ese estúpido no existirá para mí». Pero 3 horas más tarde Minnie rompió su promesa. En el recreo, Abby volvió del servicio a clase y le dijo a Minnie: «La profesora acaba de llevar a tu hermano a la directora. Chillaba como un loco». Minnie se levantó de un salto, salió de la clase y se fue corriendo al despacho de la directora. No se atrevió a entrar. Se acercó y escuchó a través de la puerta. Oyó a Morris sollozar y lamentarse. «No es verdad». Y también: «No, yo no he sido». A Minnie empezó a latirle con fuerza el corazón. Pensó: «¿Qué habrá hecho? Debe haber sido algo espantoso. Por algo sin importancia, ¿no te llevan a la directora?». Minnie puso la oreja en la puerta, pero solo pudo oír a su hermano diciendo que él no había sido. Entonces sonó el timbre que anunciaba el final del recreo. Minnie debía volver a su clase, pero fue corriendo hasta la clase de Morris. Allí había un niño y una niña en el pasillo. «¿Por qué está Morris en la directora?». «Porque es un ladrón, ha robado un billetero». «No», gritó Minnie, «mi hermano no es ningún ladrón, seguro que no». «Sí lo es», dijo el niño, «sin duda alguna». «Lo hemos visto con nuestros propios ojos», aseguró la niña. Y entonces le contaron a Minnie lo que había ocurrido. En el recreo, Morris había empezado a pelearse con Peter, a pesar de que Peter era el más fuerte de la clase. Peter había agarrado a Moritz, se lo había cargado sobre un hombro y había dicho riéndose que iba a llevar a Morris hasta el cubo de la basura del patio y lo iba a tirar adentro. Morris, pataleando, había intentado bajarse y entonces se le había caído un billetero del bolsillo de la cazadora. Un niño lo había recogido y para hacer rabiar a Morris lo había abierto y había dicho: «Ahora mismo me cojo los 10 chelines que me debes desde hace semanas». Entonces el niño se había quedado asombrado. En el billetero estaba el carnet escolar de un tal Franz Schodel y una cartita doblada en la que una tal Susie le decía a un tal Franz que le gustaba mucho, y también había más de 100 chelines. Entonces había llegado la profesora y le había preguntado a Morris que por qué él tenía el billetero de otro niño en el bolsillo. Morris no había podido dar una respuesta razonable, solo había insistido en que aquel billetero no estaba en el bolsillo. Nunca antes lo había visto y tampoco conocía al tal Frank Chudel. «Pero todos hemos visto cómo se le caía», dijo la niña. Y el niño le preguntó a Minnie: «¿Se te ocurre alguna otra explicación aparte de que lo haya robado?». Luego los dos se dieron la vuelta, entraron en la clase y cerraron la puerta. Minnie se quedó muy triste en el pasillo. Le habría gustado ponerse a llorar, pero entonces llegó Maxie corriendo. «¿Qué haces aquí? Hace ya tiempo que se ha acabado el recreo y la señora Hoover me ha mandado a buscarte». Cogió a Minnie de la mano y tiró de ella hasta su clase. Minnie la seguía dando tropezones. «¿Qué ocurre?», preguntó Maxie. «Dicen que Morris es un ladrón». «¿Un ladrón?». «Seguro que él no ha hecho eso», dijo Minnie. «Ya verás cómo todo se aclara», dijo Maxie. Eso mismo dijo la señora Hoover cuando Minnie le explicó por qué había llegado tarde a clase, pero la niña estaba muy intranquila. A pesar de ser la mejor en matemáticas, ni siquiera pudo sumar 2 más 2. Después de la última clase, Minnie se fue corriendo a la clase de su hermano, a ver si Morris estaba allí,
pero no estaba. Un niño dijo, no tengo ni idea de dónde se ha metido. A lo mejor se lo ha llevado la policía. Minnie se fue corriendo a casa. Normalmente tardaba 10 minutos en llegar. Esta vez solo tardó 3. No tenía llave. Tuvo que llamar al timbre. Le abrió su madre, que miró con tristeza hacia el interior. Ay, Minnie, suspiró. Y Minnie tuvo claro que ya lo sabía todo. ¿Dónde está Morris? Gritó. Mamá señaló hacia la habitación de su hermano. Minnie respiró profundamente. Lo importante era que todavía no estaba en la cárcel. ¿Se ha aclarado todo? Preguntó. Mamá negó con la cabeza. Él insiste en negarlo. Minnie dejó su mochila y se quitó la chaqueta. Muy asustada le preguntó a su madre. ¿Tú crees que Morris es un ladrón? Mamá se encogió de hombros. A lo mejor se encontró el billetero en algún sitio, propuso, pero no debía haberse quedado con él. Mamá volvió a suspirar. En cualquier caso es una estupidez por su parte insistir en que no lo había visto antes. Minnie fue a la habitación de su hermano. Morris estaba tumbado en la cama. Tenía la nariz y los ojos hinchados y rojos de tanto llorar. Minnie se sentó en el borde. Déjame en paz, gritó Morris, y se volvió hacia la pared. Tenía la voz ronca. Pero si yo te creo, Morris, dijo Minnie. Entonces Morris se volvió hacia ella. ¿De verdad? ¿De la buena? ¿De verdad? Eres la única que me cree, dijo Morris. Seguro que papá también te cree, dijo Minnie. ¿Qué va? Explicó Morris con voz ronca. Mamá le ha llamado a la oficina. Morris volvió a sollozar. Dice que al menos tendría que ser capaz de confesar. Morris se sentó en la cama y golpeó con el puño cerrado a la almohada. No puedo confesar algo que no he hecho. Minnie estaba completamente segura de que Morris no había robado el billetero y de que tampoco se lo había encontrado. Conocía a su hermano. Cuando mentía tenía otra pinta, inclinaba la cabeza, pestañeaba un poco y encogía la nariz de un modo muy cómico. Minnie dijo, tenemos que averiguar cómo llegó ese maldito billetero hasta tu bolsillo. Mori golpeó la almohada con más fuerza y gritó, no estaba en mi bolsillo, eres tan estúpida como los demás. Luego cogió la almohada y se la lanzó a su hermana. Minnie se levantó y salió de la habitación. Fue a la cocina. Allí estaba su madre sentada a la mesa ya preparada para comer. Come algo, dijo. Se va a enfriar la sopa. Minnie se sentó. No tenía nada de hambre, pero dejó que su madre se llenara el plato y empezó a tomarse la sopa. ¿No podrías convencerle de que es mejor decir la verdad? Preguntó la madre. Minnie apartó el plato. Estás diciendo la verdad, gritó. Y es muy triste que yo sea la única que se dé cuenta. Minnie hizo los deberes a toda prisa y luego se fue a la casa de Maxi. Cuando tiene algún problema siempre le comenta con su amiga. Maxi encuentra casi siempre una solución. Y si alguna vez no la encuentra, allí están sus hermanas mayores. Ellas sí tienen una solución para cada problema. Esta vez a Minnie le resultó bastante difícil que Maxi y sus hermanas le dieran una solución. Ellas también pensaban que Morris mentía. No te preocupes, dijo Maxi. Ocurre incluso en las mejores familias. Minnie estuvo una hora tratando de convencerlas. Al final Maxi dijo, quizás tengas razón. Y una de las hermanas mayores añadió, tal vez alguien le haya escondido el billetero a tu hermano en el bolsillo sin que él se haya dado cuenta. Pero, ¿cuál sería el móvil? Preguntó Maxi. Minnie preguntó, ¿qué es un móvil? Un criminal siempre tiene un móvil, le explicó Maxi. Un motivo para hacer algo. Para que parezca un ladrón. Tonterías, nadie podía imaginarse que se le fuera a caer. Minnie se metió el dedo índice en la boca, se mordió la uña y pensó qué motivo podría tener alguien para esconderle a su hermano un billetero en el bolsillo. No se le ocurrió ninguno. Maxi se metió el dedo gordo en la boca, se lo chupó y se puso a pensar. Estuvieron mucho tiempo así. Hacía ya un buen rato que las hermanas de Maxi se habían ido de la habitación. Ellas no estaban muy preocupadas por Morris. Por fin, Minnie preguntó, ¿se te ocurre algo? Maxi dijo, si Morris no ha robado el billetero, si nadie se lo ha escondido en el bolsillo, entonces tampoco se ha podido caer de su chaqueta. Así que se ha tenido que caer de la chaqueta de Peter. Durante una pelea
se monta un buen lío. Es muy fácil que los que dicen haberlo visto se hayan equivocado. Entonces, ¿es Peter el ladrón?, preguntó Minnie. Max se asintió. Pensaba que era muy difícil demostrarlo y no podía acusarle por las buenas. Muy fácil, muy fácil. ¿Se lo preguntamos? ¿Cómo lo averiguaremos? Primero había que averiguar dónde había desaparecido el billetero a Schudel. A lo mejor era un sitio donde Morris no había estado nunca, entonces todos comprenderían que Morris era inocente. Maxie encargó a Minnie que le preguntara a la directora las señas de Franz Schudel. La directora tenía que saberlas. En el billetero había un carnet escolar. Seguro que ella había llamado a casa del niño para decirle que había aparecido el billetero. Pero a Minnie le resultaba horrible tener que ir a ver a la directora. ¿No podrías hacerlo tú? Es tu hermano. Minnie aceptó al fin. No podía dejar que Max hiciera lo más incómodo, sobre todo sabiendo que a su amiga Maurice no le gustaba demasiado. Cuando Minnie volvió a su casa, su padre ya había llegado. Estaba sentado en el cuarto de estar frente a Maurice, que tenía los brazos cruzados y miraba fijamente el techo de la habitación. Delante del chico sobre la mesa había un papel. Venga, escribe de una vez. Minnie se sentó junto a Maurice, porque quería demostrarle su apoyo. Papá arrugó la frente y la miró con cara de mal humor. Minnie apoyó una mano en la pierna de su hermano. Notó que a Maurice le parecía bien. De lo contrario, le habría apartado la mano de enseguida. Estoy hablando con tu hermano muy seriamente, dijo papá. Minnie asintió y siguió sentada, aunque sabía perfectamente que él no quería que participara en aquella conversación tan seria. Le preguntó a Maurice, ¿qué es lo que tienes que escribir? Maurice siguió mirando muy fijamente el techo y dijo, tengo que pedirle disculpas a ese Chudel, pero no lo haré, porque yo no he hecho nada. Papá se puso furioso, con la cara roja, se levantó de un salto y gritó que Morris no se iría hasta que no hubiera escrito la carta, aunque se pasara una semana allí sentado, y tampoco recibiría su paga semanal. Papá se fue a su dormitorio y cerró la puerta de golpe. Eso es como una pesadilla, dijo Morris, y apoyó la cabeza sobre el hombro de Minnie. Minnie pensó, si Morris tiene que escribir una carta al tal Chudel, entonces es que sabemos sus señas. No tendré que ir a ver a la directora. Miró encima de la mesa. En el sitio donde había sentado papá había una hoja de papel en la que ponía Chudel, calle del Monte 7. La niña se guardó el papel en el bolsillo de la falda, pasó suavemente la mano por la cabeza de Morris y dijo, lo vamos a arreglar todo. Tengo dos pistas bastante buenas. Al acariciar la cabeza de Morris, Minnie notó que estaba muy caliente. Mamá, gritó, Morris tiene fiebre. Todo este lío le ha hecho que se ponga malo. Mamá y papá salieron del dormitorio. Él trajo el termómetro y se lo metió a Morris en la boca. 39 grados. Mamá llevó a Morris a su habitación, le ayudó a desvestirse, le tapó con la manta y le dijo, ningún asunto, por grave que sea, merece que te pongas malo. Durante la cena, mamá y papá tuvieron una pequeña discusión. Ella decía que Morris se había puesto malo a causa de los nervios, porque se sentía muy desgraciado. Él aseguró que nadie tiene fiebre a causa de los nervios, que lo mejor era cosa del sarampión, que había muchos niños con sarampión, que los dos hijos de su secretaria lo estaban pasando, que seguro que era una casualidad que Morris se hubiera puesto malo precisamente aquel momento. Minnie miró a su padre muy enfadada y gritó, si a mí me hicieran una injusticia así, también me daría mucha fiebre. Él sacudió la cabeza. No seas tan testaruda, Minnie. El billetero estaba en el bolsillo de tu hermano. Nadie puede pensar lo contrario. Pues yo sí. A la mañana siguiente, Mori seguía teniendo fiebre. Antes de marcharse al colegio, Minnie se asomó a verle. Quería contarle que sospechaba de Peter y que iba a hablar con Franz Schudel para preguntarle dónde le había desaparecido el billetero. Pero Morris estaba tan débil y cansado que ni siquiera pudo levantar la cabeza. Así que Minnie no le contó nada y salió de puntillas de la habitación.
Cuando iba camino del colegio se le acercó Maxi, muy excitada. La saludó con un periódico que llevaba en la mano y gritó: «Vamos a convertirnos en la sombra de Peter». «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Minnie. «Vamos a observarle a todas horas», informó Maxi, y añadió que en el periódico ponía que había un ladrón en la línea 5 del tranvía y que no pasaba un día sin que se produjera un robo. Y todas las mañanas Peter iba y venía del colegio en la línea 5, con toda seguridad. Estaba claro que Peter era el ladrón. Si tuvieran suerte y le pillaran con las manos en la masa, el caso estaría resuelto y podría demostrar que Morris es inocente. ¿Qué digo yo en la casa para explicar por qué me voy tan temprano y vuelvo tan tarde? Maxi también había pensado en eso. Podrían decir en casa que tanto por la mañana como por la tarde había ensayos en la función de Navidad. Pero yo no sé mentir, aseguró Minnie. Si es por Morris, lo conseguirás, afirmó Maxi. Minnie no se atrevió a llevarle la contraria, aunque sabía que mintiendo era una absoluta calamidad. Cada vez que lo intentaba su madre lo notaba. Y Minnie veía otra dificultad más. Peter la conocía y también conocía a Maxi. Seguro que se sorprendería si de pronto las dos viajaban en el mismo tranvía que él. Maxi dijo: «Por si acaso vamos a disfrazarnos». A la mañana siguiente, Minnie salió de su casa a las 7:15. Mamá no había sospechado nada. Ni siquiera escuchó con demasiada atención cuando Minnie le habló de los ensayos de la función de Navidad. Tenía que cuidar al pobre Morris y estaba muy preocupada por él. Minnie salió corriendo. La parada en la que Peter cogía todas las mañanas el tranvía se encontraba bastante lejos. Allí estaba ya Maxi esperando. Llevaba una bolsa muy grande. «¡Por fin!», exclamó. «Peter está a punto de aparecer». Llevó a Minnie hasta el portal más próximo y sacó de la bolsa 2 gorros de lana, 2 enormes gafas de sol y 2 largas bufandas de rayas. «Date prisa», dijo, «si no, se nos va a escapar ese granuja». Apenas un minuto más tarde, ambas salieron del portal. Ni sus propias madres las habrían reconocido con aquella pinta. Y Peter, que entre tanto había llegado ya a la parada del tranvía, tampoco la reconoció. No prestó atención a esas dos niñas tan abrigadas que había detrás de él. Solo hojeaba un libro de Mickey Mouse. Llegó el tranvía. Minnie y Maxie subieron justo detrás de Peter. Él se sentó en un asiento libre y se puso a leer. Durante las 2 paradas que duró el trayecto estuvo mirando su libro de Mickey Mouse. Luego se bajó y se dirigió hacia el colegio. Minnie y Maxie bajaron tras él y desaparecieron en un portal para quitarse el disfraz. «Es normal que no lo consigamos al primer intento», dijo Maxi, y guardó los gorros, las gafas y las bufandas en la bolsa. Para seguir a una persona hace falta mucha paciencia. Al mediodía, Minnie y Maxi tampoco tuvieron éxito. Peter subió al tranvía en compañía de otro niño, hasta que se bajó. Le estuvo explicando qué hay que hacer para ser el más rápido nadando crawl. Al día siguiente, Minnie y Maxi tampoco tuvieron suerte. Peter llevaba un Walkman y tenía los auriculares puestos. Iba tarareando una canción y moviéndose al son de la música. En el tranvía incluso cerró los ojos, casi se le olvida bajarse en su parada. Y al mediodía lo mismo. Peter llegó a la parada sumido en la música del Walkman. Casi se le olvida subirse al tranvía. Cuando estuvo dentro se quedó junto a la puerta mirando por la ventanilla. ¿Y qué pasó? Pues que una señora le preguntó a Minnie: «Estamos a casi 20 grados, ¿por qué os vestís como si estuviéramos en pleno invierno?». La mañana del tercer día, Peter llegó bastante tarde a la parada del tranvía. Se apoyó en una papelera, sacó un bocadillo de salchichón de la mochila y empezó a comérselo. A su lado había una anciana. Rebuscaba en un monedero que tenía en la mano. La pobre mujer debía de ver muy poco porque se acercaba mucho el monedero a los ojos. Por fin sacó el billete del tranvía y, sin querer, un billete de 1000 chelines se le cayó al suelo. La señora no se dio cuenta. Las demás personas que había en la parada tampoco se dieron cuenta, pero Peter lo vio. Se agachó y cogió el billete.
Perdón, se le ha caído esto. La anciana le dio las gracias a Peter, incluso quería darle una recompensa, pero él le dijo, no, no, ni se le ocurra. No es un ladrón, seguro que no. Minnie se quitó el gorro de la cabeza, se guardó las gafas de sol y se desenroscó la bufanda del cuello. Bien, tendremos que seguir la segunda pista y averiguar dónde desapareció la cartera de Frank Chudel, propuso Maxie. ¿Y si tampoco sirve de nada? Preguntó Minnie desesperada. Entonces ya no sé qué hacer, dijo Maxie, y se quitó también el gorro, las gafas y la bufanda. Justo cuando guardaban todo en la bolsa, Peter se volvió hacia ellas. Hola, Minnie, exclamó. ¿Qué haces aquí? Yo, tartamudeó ella y no supo qué más decir. Maxi señaló una tienda. Teníamos que comprar una cosa en la droguería, respondió sin vacilar. Luego subieron al tranvía con Peter. Este le preguntó a Minnie si Morris estaba realmente enfermo. Pues claro que sí, está muy mal, chilló Minnie. Tiene 44 de fiebre, gritó Maxi. Naturalmente estaba exagerando mucho. Aquella misma mañana la temperatura de Morris había sido de 37 grados y 2 décimas. Bien, dijo Peter, es que todos los niños de la clase dicen que se queda en casa porque no se atreve a volver al colegio. Pues vaya clase más tonta, gritó Minnie. ¿Acaso crees que mi hermano puede provocarse la fiebre? Y Maxi añadió, él no ha robado nada, así que puede ir al colegio cuando quiera. Minnie estaba muy agradecida de que su amiga defendiera de aquel modo a Morris. Cuando llegaron a la puerta del colegio, Maxi dijo, ve ahora mismo al despacho de la directora y pídele las señas de Frank Chudel. Sí las tengo hace mucho tiempo, exclamó Minnie. Sacó la hoja de papel del bolsillo y le contó a Maxi cómo las había conseguido. La calle del Monte está muy cerca. Y como Frank Chudel no iba a su colegio, el de la plaza, seguro que iría al de la calle más abajo, opinó Minnie. Y a no ser que estuviera en el primer curso, no saldría hasta la 1. Maxi dijo, cuando salgamos de clase iremos allí y le esperaremos. Pero no le conocemos, dudó Minnie. ¿Cómo vamos a encontrarle entre tantos niños? Pues preguntando, respondió Maxi. ¿Pero a quién? Preguntó Minnie. Oh cielo, se lamentó Maxi. Tú siempre ves problemas donde no los hay. Si preguntamos a uno de cada 5 niños que salga del colegio, alguno lo conocerá. Eso espero, dijo Minnie. Cuando acabaron las clases, Minnie y Maxi se fueron al otro colegio y esperaron en la puerta a que salieran los niños. A una de cada 5 le preguntaban, por favor, ¿conoces a Frank Chudel? ¿Cómo no? Es ese gordo y bajito. Minnie y Maxi salieron corriendo tras el gordo bajito. Lo alcanzaron en la esquina mientras esperaba el semáforo que se pusiera en verde para los peatones. Maxi le puso la mano en el hombro. Perdona, tenemos que hacerte una pregunta. ¿Cuándo y dónde desapareció el billetero? Ranchudel contestó, ya me lo han devuelto. No faltaba nada. Si habéis encontrado uno, no es el mío. A pesar de todo, dínoslo, por favor. El lunes probablemente en el dentista. De pronto, a Minnie empezaron a temblarle las rodillas y el corazón le latía con fuerza, y notaba un zumbido en los oídos. ¿En qué dentista? Preguntó. Se había quedado casi sin voz. El doctor Berger, respondió Franz Chudel. ¿Algo más? Parecía sorprendido. No, gracias, susurró Minnie. Bien, entonces adiós, dijo Franz Chudel y siguió andando. ¿Qué te pasa? Preguntó Maxi. Te has puesto muy pálida. Minnie dijo, Morris también estuvo el lunes en el dentista. No me digas que estuvo también en la consulta del doctor Berger, gritó Maxi. Y Minnie asintió. Entonces suspiró Maxi. La historia ha terminado, lo siento. Le pasó a Minnie la mano por la cintura y la apretó contra sí. La cabeza bien alta. Vete a casa y dile a Morris que es un idiota. Minnie asintió. No podía hablar, estaba a punto de echarse a llorar. ¿Ha salido bien el ensayo? Le preguntó su madre cuando Minnie volvió a casa. Minnie no quería seguir mintiendo. Se echó al cuello de mamá y le dijo que no estaban ensayando la función de Navidad, que había querido probar la inocencia de Morris. Pero no había sido posible. La madre acarició a Minnie. No le importó nada de que su hija hubiera mentido. Te comprendo, dijo.
Yo tampoco puedo creer que Morris sea un ladrón, y le pidió que le contara a Morris todo lo que ella y Maxie habían averiguado. Quizás entonces comprenda, añadió mamá, que no sirve de nada seguir mintiendo. Morris estaba en la cama, tumbado boca arriba, con los ojos cerrados. ¿Estás mejor, Morris? ¿Qué pasa con tus dos pistas seguras? Minnie se sentó en la cama de Morris. Le daba pena a su hermano, aunque fuera un ladrón. Contarle así de golpe lo que había averiguado le resultaba un poco difícil, pensó. ¿Cómo podría hacerlo para no herirle? Mientras reflexionaba, miró hacia el escritorio de Morris. Junto al escritorio había una silla. En el respaldo estaba colgada la cazadora vaquera de su hermano. Minnie miró fijamente la cazadora, luego se puso de pie de un salto y la cogió. Morris, gritó, tienes un agujero en la manga derecha de la chaqueta. Morris abrió los ojos. Bien, ¿y qué? Murmuró con voz débil. ¿Qué importa? No sé cuándo me lo he hecho. ¿Y esa mancha roja de tinta tan grande en la espalda tampoco la tenías antes? Gritó Minnie muy agitada. Morris, esta no es tu cazadora. Morris se inclinó de la cama. Miró a Minnie desconcertado. ¿Qué estás diciendo? ¿De quién es entonces? Ahora piensa bien, Morris, dijo Minnie. ¿Llevabas la cazadora cuando fuiste al dentista? Morris asintió. ¿La tuviste puesta todo el rato? Preguntó Minnie. La colgué en el perchero, dijo Morris. ¿Había algún otro niño en la sala de espera? Preguntó Minnie. Un gordo y bajito parece, dijo Morris. ¿Colgó él también su cazadora vaquera en el perchero? Preguntó Minnie. No tengo idea, dijo Morris. Él ya estaba allí cuando yo llegué y no le vi cuando se fue. Minnie sacudió la chaqueta en el aire. Ya lo tengo, gritó mamá. Mamá, mamá, esta chaqueta es de Frank Schudel. El muy tonto cogió su chaqueta cuando se fue del dentista y tú cogiste la suya con el billetero dentro. Una hora más tarde, Morris ya no tenía fiebre. Estaba totalmente curado. Mamá llamó a papá a la oficina y le dijo que los nervios sí podían dar fiebre. Y papá le encargó que le dijera a Morris que sentía mucho no haberle creído. También le encargó que le dijera a Minnie que estaba orgullosa de tener una hija súper lista. Aquella tarde fueron papá, mamá, Morris y Minnie a casa de Franz Schudel. Maxie también fue con ellos. Franz y sus padres se quedaron asombrados al saber lo que realmente había pasado. Y el chico le dijo a Morris, la chaqueta me estaba más estrecha que antes, pero pensé que había vuelto a engordar. Y Maxie le dijo a Minnie, realmente tú eres mejor detective que yo. Minnie se alegró mucho. Se puso todavía más contenta cuando Morris le dio un beso y le susurró al oído. Ha sido magnífico de tu parte. Eres una hermana estupenda. Espero que te haya gustado el libro. Es un libro bastante entretenido, em, lleno de misterio desde principio a fin, pero finalmente se resuelve a través de, en realidad fue como una confusión que llevó al hermano de Minnie a pasar un muy mal rato. Vamos a hacer una reflexión y análisis de este libro, de Minnie Detective. Eh, a modo de resumen, vamos a decir que Minnie Detective es una novela infantil, ¿sí? La podemos calificar como una novela por la cantidad de personajes que tiene. Una novela infantil protagonizada por una niña llamada Minnie. Es una niña curiosa, inteligente y además tiene 8 años. La historia comienza cuando su hermano mayor, Morris, es acusado de haber robado un billetero o una billetera, como la conocemos comúnmente, en la escuela. Aunque muchos adultos y compañeros creen que él es el culpable, Minnie no estaba convencida del todo y ella estaba convencida en la inocencia de su hermano. Lo que quería hacer ella era demostrar la inocencia de él. Entonces, Minnie se convierte en una pequeña detective. Para ello, pidió a su amiga, a su mejor amiga Maxie, que la ayudara. Comienzan a investigar lo sucedido. Observan, hacen preguntas, recogen pistas, imitando todas las técnicas de los detectives de verdad. A lo largo de toda la investigación que ellas hicieron,
Minnie demuestra tener una gran capacidad para pensar críticamente, hacer deducciones lógicas y sobre todo para no rendirse ante la injusticia, porque ella siempre pensó que su hermano era inocente. Finalmente, gracias a la perseverancia, tanto de ella como de su amiga, y a la forma creativa que tuvieron para poder investigar, Minnie descubre al verdadero culpable y logra limpiar el nombre de su hermano, que finalmente no es un culpable, en realidad es una confusión que hubo entre medio. Bueno, vamos a hacer ahora, eso es a modo de resumen. Acá abajo, me voy a poner con el puntero, vamos a hacer un análisis literario. El análisis literario lo vamos a dividir en 4 partes de nuestro libro. Primero en la justicia y la verdad, la inteligencia infantil, la familia y la amistad, el cuestionamiento y la autoridad. Eh, en el análisis literario, el tema principal o los temas principales que se abordan en este libro son la justicia y la verdad. ¿Por qué? Porque el motor de la historia en este libro es el deseo de Minnie de demostrar que su hermano no es culpable. Y la obra transmite el valor de luchar por lo que es justo, incluso si los demás no te creen. Lo otro, la inteligencia infantil, también es un tema principal. La inteligencia infantil, Christine, que es la autora de este libro, da mucho valor al pensamiento crítico de los niños. Minnie no solamente es curiosa, sino que también es muy astuta. Astuta, inteligente, observadora, lógica, etc. Todo lo que le permite resolver un caso, incluso los adultos, lo que los adultos no logran entender. Otro tema central y otro tema principal es la familia y la amistad. Minnie actúa movida por el amor, obviamente, hacia su hermano, que es su familia, y además tiene toda la ayuda y el apoyo de su mejor amiga Maxi en todo momento, lo que demuestra la importancia del trabajo en equipo, porque ellas dos trabajaron en equipo para averiguar eh, todo este móvil y obviamente el apoyo emocional que le entregó su amiga a Minnie. Lo otro, el cuestionamiento de la autoridad. Aquí a lo largo de todo este libro se muestra cómo los adultos muchas veces pueden cometer errores y juzgar sin tener pruebas. Minnie representa la voz de la razón en un mundo donde todos los adultos, o donde los adultos en su mayoría en este libro, no siempre actuaron con justicia, sobre todo los padres que juzgaron a su hermano sin tener pruebas. Vamos a hablar ahora un poco del estilo narrativo de esta autora, Christine Nostringer. Esta autora utiliza un lenguaje sencillo, cercano, y es ideal obviamente para los lectores como tú, como niños de 8 años, de adolescentes, jóvenes lectores, ¿ya? A través de un relato ágil y con toques de humor. Logra transmitir profundos mensajes y deja muchas claves para poder entretener en todo momento en esta novela. Es una novela bastante divertida, desde principio a fin, ¿ya? Por ser un relato ágil y de fácil comprensión. No es un relato que sea de difícil comprensión. Y tenemos, por supuesto, acá a la protagonista que es Minnie. Minnie es un personaje entrañable, obviamente, que es lo que podemos resaltar de esta personaje. Su valentía, la valentía que tiene Minnie, su sentido de justicia, de determinación, que finalmente la convierten en una heroína infantil con la que muchos niños pueden identificarse. No es perfecta, obviamente, pero sus errores también la hacen más real y humana. Tenemos que comprender
que todos nosotros y todos los niños tienen cualidades muy, muy importantes. La valentía, en este caso de Minnie, pero también dice en una parte que no es perfecta. Y los seres humanos estamos compuestos de errores y perfección, de errores y cosas buenas, ¿cierto? Entonces eso hace que el ser humano sea perfecto. Por eso obviamente muchas veces hay problemas de frustración porque creemos que lo podemos hacer todo bien y cuando hacemos algo malo nos frustramos. En este caso la perfección humana o la perfección en un niño está cargado de estas dos, em, de tanto los errores como de la valentía, ¿ya? Y para su hermano, Minnie finalmente fue una heroína porque ella fue la única que creyó en él de principio a fin. Bueno, ¿qué podemos decir en conclusión sobre esta reflexión o análisis final? En conclusión, podemos decir que este libro, Mini Detective, no es solo una historia de misterio, es una lección sobre el poder del pensamiento crítico, de la valentía, de la importancia de no rendirse ante las injusticias. Y es un libro ideal para leer en familia, em, para escucharlo en todo momento, fomentando conversaciones sobre los valores y las decisiones éticas. Entonces, te lo dejo ahí y a continuación te voy a dejar unas 5 o 6 preguntas para que tú puedas reforzar, obviamente, la lectura y junto con la reflexión que te acabo de hacer. Y finalmente te dejo preguntas de comprensión, te dejo 6 preguntas para que tú puedas resolver en casa. Después, obviamente, de haber leído el libro, escuchado, reflexionado con el análisis que te dejé, el pequeño resumen, la conclusión, el análisis literario, en fin, etcétera, etcétera. Con todo eso, tú vas a resolver estas preguntas que te dejo a continuación. ¿Qué te pido? Que cada una de estas preguntas las escribas en tu cuaderno y luego las respondas. ¿Ya? No, no la leas y la respondas así y después olvides el video. No, escríbelas y respóndelas para que después puedas estudiarlas nuevamente. Primera pregunta. ¿Por qué acusan a Morris de haber robado el billetero o la billetera? Número 2. ¿Qué hace Minnie para demostrar que su hermano es inocente? Ahí tienes que contar todo lo que hizo Minnie para demostrar la inocencia de su hermano. ¿Qué papel juega Maxi en la historia? ¿Por qué es importante su ayuda para Minnie? Recuerda que ahí hay 2 preguntas. ¿Qué papel juega Maxi en la historia? Maxi era la amiga. ¿Por qué es importante su ayuda para Minnie? Recuerda que en el análisis literario hablábamos de la familia y de la amistad. Desde ahí puedes sacar esa respuesta. ¿Qué opinas de cómo actuaron los adultos en la historia? ¿Fueron justos con Morris? Y ahí también, en el análisis literario que hicimos, puedes sacar esa respuesta, que tiene que ver con muchas veces juzgar antes de conocer las versiones y de que obviamente los adultos muchas veces se equivocan. Entonces, ¿fueron justos con él? ¿Cómo te sentirías tú si alguien acusara injustamente a un hermano o amigo? ¿Qué harías? Ahí me faltó la S. ¿Qué harías? ¿Qué harías tú? ¿Serías una mini? ¿Lo ayudarías o lo juzgarías? Y número 6. ¿Qué te enseñó Minnie con su actitud durante la historia? Y ahí tienes que, obviamente eso es una pregunta abierta y de opinión personal. ¿Qué te enseñó Minnie con su actitud durante la historia? Recuerda siempre que Minnie lo que más demostraba era la valentía y el sentido de justicia. Con eso tú puedes ir respondiendo las preguntas que te hagan en alguna prueba. Ya, ya queridos y pequeños lectores. Y para ti, pequeño fans de mi canal, que lo hice a pedido tuyo, pero para que lo escuchen todos los niños que lo necesitan. Espero que te haya gustado y te dejo un abrazo muy muy grande y espero que te vaya muy bien en tu evaluación.
Chao, chao. Am I wrong? Was thinking that we could be something for real. Now am I wrong? Am I wrong? For trying to reach the things that I can't see. I can't see. Yo, Vanessa got the sauce.